inauguramos una nueva sesión de CEO Forum de la Escuela de Liderazgo y Buen Gobierno de Mutualidad de la Abogacía, una iniciativa que hacemos en colaboración con Schiller International University y con el Instituto de Gobernanza Empresarial. Como sabéis, estas conversaciones, estas entrevistas que hacemos en el marco de CEO Forum nos sirven para hacer reflexiones alrededor del liderazgo y del buen gobierno corporativo. Y para ello siempre elegimos a personas que nos parecen inspiradoras, personas que bien por su trayectoria o bien por su posición actual, pues pensamos que nos pueden traer un punto de vista interesante, que nos puede ayudar también a debatir aspectos que son relevantes y, por qué no, pues abrirnos también la mente sobre los temas que son de actualidad en el mundo, como decía, de las competencias empresariales, del liderazgo y del buen gobierno corporativo. Hoy tenemos con nosotros, bueno, pues una persona que efectivamente reúne todas esas condiciones, una persona inspiradora, con una gran trayectoria y con un gran conocimiento del mundo del buen gobierno corporativo por su faceta actual, pero también del liderazgo como consecuencia, bueno, pues de una larga trayectoria profesional. Tenemos con nosotros a Ana Plaza. Ana Plaza es miembro del Consejo de Administración y presidenta de la Comisión de Auditoría de Línea Directa Aseguradora, de ALBA, de la corporación ALBA, y de Renault España. De Global Vía. De Global Vía. Era de Renault, era de Renault y ahora de Global Vía. De Global Vía. Además es vicepresidenta de la Asociación Española contra el Cáncer y forma parte, pues, de distintos consejos asesores e instituciones, pues, muy relevantes en nuestro país. Por tanto, su visión del gobierno corporativo, pues, es muy transversal y además bueno, pues en organizaciones que son especialmente relevantes. Pero si nos vamos un poquito más atrás, pues claro, hubo un tiempo en el que Ana era estudiante, se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Córdoba, por una institución de la que nos vas a hablar ahora, y tu primer proyecto profesional, pues fue, al salir de la universidad, fue en una auditora. Y la primera pregunta es obligada, ¿no? ¿Cómo una auditora, en sus primeros pasos profesionales, pues ha hecho semejante carrera profesional en distintas empresas? Has sido directora financiera de Microsoft, has trabajado desde luego en distintas compañías, fuiste además directora general de COE, con lo cual diste el paso o el salto al mundo institucional y ya más recientemente, en los últimos años, al mundo de los consejos de administración. Cuéntanos un poco cómo ha sido todo este proceso, qué te ha ido llevando a ir cambiando y cómo conecta esto de alguna manera con tu propósito vital. Pues buenas tardes, antes de nada, y muchas gracias por la invitación a compartir este rato con vosotros y hablar de estos temas tan apasionantes. Si nos remontamos un poquito más atrás todavía, yo siempre quería dedicarme al mundo del arte y al mundo de los museos. Caramba. Y de hecho empecé Geografía e Historia y en el segundo año de carrera, gracias a una conversación seria con mi padre, me cambié a Ciencias Económicas y Empresariales y la verdad que he de decir que creo que ha sido una de las mejores decisiones ayudada, pero las mejores decisiones de mi vida. Cuando acabé la carrera, el hecho de haber comenzado en el mundo de la auditoría realmente no tiene mucho mérito para mí, porque yo estudié, como tú bien dices, por la Universidad de Córdoba, pero realmente en una institución privada que pertenece a los jesuitas, que dependía de ICADE en ese momento y que tenía la buena costumbre de traer a empresas en el último año de carrera a hacer procesos de selección entre los estudiantes. Y así fue como entré en el mundo de la auditoría. Habiendo dicho esto, donde estuve 4 años, siempre lo he recomendado a posteriori porque me parece que es el perfecto aterrizaje y el perfecto cambio de la universidad al mundo real, donde tienes la oportunidad de conocer diferentes empresas, no una sola, porque auditas distintos sectores, distintos tipos de empresa y siempre muy tutelado por un equipo con el que trabajas.
como no pudo ser de otra manera, de ahí pues al final acabé cambiándome a uno de mis clientes. En este caso era Bengoa, yo vivía en Sevilla en ese momento y ahí continué, bueno, pues ejerciendo primero de auditora interna, después de equipo de consolidación y más tarde de directora financiera, donde ya me vine a Madrid en Telven. ¿Esa fue la primera vez que asumiste una posición de liderazgo de equipos? Equipos tenía, porque yo incluso en el propio empresa de auditoría tenía el año segundo ya tienes a los que han entrado nuevos a tu cargo y en la parte de formar el equipo de auditoría interna también. Ajá. Pero sí que es verdad que tampoco tenía yo una exposición excesivamente importante, cosa que cambió radicalmente en Telven, puesto que ahí sí era la directora financiera y además hicimos algo de lo que yo me siento muy orgullosa, que fue la salida a bolsa de Telven en el Nasdaq en Estados Unidos. Y ahí sí que debo decir, tuvimos una época de muchísimo estrés, de muchísimo trabajo y de muchísima tensión, donde yo creo que bueno, pues este tipo de cualidades que debe tener un líder, en mi opinión, se ponen de manifiesto. Yo creo que siempre en las situaciones más complicadas, más exigentes, es donde bueno, pues muchas veces tenemos que poner esto de verdad encima de la mesa. Déjame que nos paremos un momentito en ese momento, ¿no?, de la salida a bolsa en el Nasdaq de esta compañía. Me puedo imaginar perfectamente esa situación de tensión, de presión, de sentir a veces que no llegas y sentir además todos los ojos sobre ti y sobre tu equipo, ¿no?, a la hora de impulsar este proyecto. Si tuvieras que elegir un aprendizaje de ese momento, uno o dos aprendizajes, ¿qué nos podrías contar? ¿Qué es lo más importante que aprendiste en esa época? Bueno, una de las cosas que a mí me parece clave es que no hay que mirar el esfuerzo que tú estás haciendo en ese momento, que te puede parecer inmenso, que te puedes parecer que estás perdido en un montón de días seguidos de trabajo de muchísimas horas, que hay que mirar a medio plazo o a largo plazo, porque al final, cuando consigues tu objetivo, que en este caso fue la salida a bolsa de Telven, la satisfacción es tremenda, el orgullo es tremendo. Y yo he de decir que, bueno, recuerdo, estábamos allí en Nueva York, en el Nasdaq, en la pantalla de la famosa torre redonda. Pudimos ir unas 20 personas, obviamente no todo el mundo que había participado, pero la alegría del objetivo conseguido creo que merece mucho la pena. Y después es, bueno, pues que hay que saber entender las circunstancias de cada persona, ¿no? Porque no es lo mismo. Eran muchas horas y era mucha tensión. Hay personas que soportan mejor la tensión que otras. Hay personas que se te derrumban. Hay personas que tienen unas circunstancias personales que a lo mejor tú desconoces y que les están afectando igualmente. Entonces yo creo que hay que saber entender las circunstancias de cada uno y asumir que lo que tú ves es una parte, pero que probablemente detrás hay una serie de cargas y una serie de elementos que no conoces y que están motivando también el comportamiento de esa persona, ¿no? Claro, y que esto digamos se llama empatía, en mi opinión. Eso es justo, iba a decir, ¿no? Ese es el elemento del que tanto hablamos, ¿no? Y que muchas veces es difícil de manejar, porque empatizar supone además no solo ponerte en los zapatos del otro, sino además intentar entender qué está sintiendo, ¿no?, y qué está pensando. Y a veces con esa falta de información, porque no tienes todo el contexto, pues es un elemento verdaderamente difícil. Bueno, pues entonces diría visión de medio-largo plazo, es decir, no centrarnos solo en el aquí y el ahora, sino que también ser capaz de pensar un poco más en el medio-largo plazo. Cultura de la celebración, ¿no? Cuando se ha conseguido el objetivo, pues celebrarlo y compartirlo y agradecerlo, y empatía. Bueno, pues tres grandes lecciones que nos pueden ayudar a entender tu estilo de liderazgo. Seguimos en la carrera. También, con el tiempo, en diferentes momentos, cuando he tenido que contar un poco mi trayectoria profesional y he hablado de la salida a bolsa de Telven, yo siempre me he dado cuenta, y sin hacerlo a propósito, que lo cuento solo en positivo. Y tuvo
su lado amable y su lado no tan amable. Afortunadamente, lo que perdura, lo que se te queda en la cabeza y con lo que al final sigues construyendo hacia adelante es la parte positiva, ¿no? La parte positiva, incluso de las largas horas en la oficina y pedir una pizza y compartirla allí con el equipo y echarte unas risas, porque muchas veces la tensión la acabas... Te lleva la risa floja, ¿no? Efectivamente. Directamente. Sí. Seguimos con tu trayectoria profesional, sigues teniendo varios retos en distintas compañías. Me interesa mucho que nos cuentes cómo decides un día meterte en el lío de liderar, de convertirte en la directora general de una organización como la COE, ¿no? Que no podía estar más lejos de mi trayectoria anterior. Aparentemente no. ¿Qué te lleva a tomar esa decisión y qué te encontraste, ¿no? ¿Y cuáles fueron tus principales retos? Yo en el 2011, en aquel momento era directora financiera en Microsoft, honestamente pensaba que ya lo había hecho prácticamente todo en el mundo de la dirección financiera, de empresas pequeñas, de multinacionales, de empresas grandes, salida a bolsa, adquisiciones, lo que quisiera, ¿no? Tengo un problema de salud importante y decido tomarme un año sabático. En el 2012, en plena crisis que estábamos en España... Sí, porque vaya momento elegiste, ¿eh? Me tomé un año sabático que luego me ha cambiado la vida, claro. He de decirlo, porque bueno, pues me dediqué también en la medida de lo posible a viajar y a subir montañas, que es lo que me apasiona, y ahí conocí al que actualmente es mi marido, o sea que me ha cambiado la vida de verdad. Completamente. Y cuando decidí volver al mundo laboral y me ofrecieron varias oportunidades que eran un poco continuistas con lo que yo había hecho en el pasado como directora financiera de diferentes organizaciones, por una casualidad de estas que pasan a veces en la vida, me cruzó en aquel momento presidente de COE, que es John Rosell, y tuvimos una conversación y él quería realmente incorporar a alguien que le ayudara a hacer determinados cambios en la organización. Yo me sorprendió, le di una vuelta y pensé, de verdad pensé, estamos en el 2012, crisis económica en España, si yo, y lo sigo pensando, he tenido mucha suerte en mi vida profesional y he tenido muy buenas oportunidades, igual es el momento de que yo ahora intente aportar algo y desde COE a lo mejor puedo poner mi pequeño granito de arena para contribuir a mejorar el clima económico y empresarial de nuestro país. Y así me incorporo a COE, donde estuve 6 años, donde también, como en el caso anterior, pues hay sus cosas de algunas de cal y otras de arena, sombras, ¿no? Absolutamente. Aprendí muchísimo de una organización que yo apenas conocía, de cómo funciona el mundo institucional en este país. Tuve la oportunidad, además, de entrar en contacto pues, con altos directivos y presidentes de muchas de las empresas de este país. Y ahí he de decir que el tema del liderazgo era radicalmente diferente, ¿no? Porque el equipo era pequeño, pero sin embargo la visibilidad era enorme y la exposición pública. Yo no soy fan de la exposición pública, yo me considero que soy más bien discreta en este sentido, y el hecho de tener que estar en tantísimos eventos, de tener que estar con el gobierno, de tener que aparecer tanto en público, he de decir que no lo llevé muy bien, pero de todo se aprende, ¿no? Una oportunidad para crecer, desde Claro, luego. sin duda alguna, y para realmente cumplir aquello por lo que yo estaba allí, ¿no? Que era un poco ayudar a la organización a dar un paso adelante, intentar modernizarla, intentar hacerla más ágil. Algunas cosas se pudieron alcanzar y otras no. Cuando termina la presidencia de John Rosell, yo ya tenía decidido salir de la organización y ya me había planteado pues que quizá el mundo de los consejos de administración era algo en lo que yo podía aportar tanto mi experiencia como CFO, mi experiencia internacional, mi experiencia en temas de operaciones corporativas, como mi experiencia más institucional de la mano de COE. Y también he de decir que a raíz de mi cambio, digamos, de tercio, ¿no?, en el mundo profesional, yo también tomé la decisión personal, en este caso, de
no dedicarle al trabajo tantísimas horas y tantísimos viajes y tantísima dependencia como he hecho en el pasado. Gracias a lo que he hecho en el pasado puedo estar hoy donde estoy. Claro. Pero el mundo de los consejos también me podía ofrecer una diversidad de sectores, de tipos de empresa, una diversidad de formatos y a la vez hacerme un poco más dueña de mi agenda. De tu agenda. Y de mis prioridades, ¿no? Déjame, antes de que sigamos hablando de tu faceta como consejera en distintas organizaciones, en distintas empresas, que cerremos un poco el ciclo de COE. Claro, una de las cosas que a mí me llamaba la atención es, terminas una faceta como directora financiera de Microsoft, de una multinacional de las más conocidas y digamos con mayor valor, ¿no?, a nivel mundial, con un tipo de cultura. Llegas a COE, aparte de que efectivamente este sea un entorno muy institucional, pues con una cultura radicalmente distinta. ¿Cómo llevaste esa adaptación? Porque, bueno, supongo que como directora general dejarías después una impronta, habría cambios en la cultura de la organización, pero bueno, habría un primer momento en el que a la que le tocaba adaptarse de alguna manera era a ti. ¿Cómo viviste ese momento? A ver, eran claramente dos polos opuestos. Es que no puedo imaginar, claro, dos situaciones más. Yo venía de Microsoft y me encontré distintas en COE con personas que trabajaban en la organización que no tenían ordenador. Entonces, bueno, pues el choque cultural, como tú dices, es importante, ¿no? Pero yo creo que cuando has tomado una decisión, para mí siempre en todos los cambios que he hecho a lo largo de mi carrera ha sido fundamental el tener una buena conexión con la persona que iba a ser mi jefe, con la persona con la que fundamentalmente iba a trabajar, ¿no? Porque creo que es muy importante. No puedes estar... para mí alguna vez me ha tocado enfrentarme con quien ha sido mi inmediatamente superior y son situaciones duras, muy complicadas y tensas, y que al final acaban con la salida de uno o de otro o con un cambio de organización. Cuando eso es así, cuando eso funciona así y tú has tomado un compromiso, a mí me parece que el compromiso, el mío por lo menos en ese momento, y era permanecer con el presidente hasta el último día que él estuviera y ayudarle a hacer los cambios que considerábamos que eran necesarios y muy necesarios para la organización. Yo cuando tomo un compromiso me atengo a él, o sea, tiene que pasar algo muy gordo para dejar, y en el mundo de los consejos, que luego lo hablamos si quieres, pasa un poco lo mismo, ¿no? Y aunque inicialmente, efectivamente, el choque es importante, bueno, hay que darse cuenta que tú estás ahí para eso, ¿no? Precisamente para cambiar eso, ¿no? Y efectivamente hubo muchos cambios de organización y muchas incorporaciones y muchas salidas y eso no es agradable para nadie. Y me ha tocado hacerlo más de una vez en mi vida, pero insisto también en lo de antes, ¿no? O sea, no hay que perder de vista el objetivo, no hay que perder de vista el por qué se están haciendo las cosas. Y cuando crees en ello y crees que es bueno para la organización, pues oye, te tienes que poner la mochila a cuestas y ir dando pasito a pasito sin perder un poco la energía. La energía. Nosotros estamos en el marco de la Escuela de Liderazgo y Buen Gobierno, que como sabes está focalizada, ¿no?, en trasladar las mejores prácticas en materia de liderazgo, de competencias y también de buen gobierno corporativo a instituciones colegiales, ¿no?, a colegios profesionales, fundamentalmente de la abogacía y de la ingeniería. Y ahí, pues a lo mejor podemos ver algún paralelismo con tu faceta, ¿no?, cuando estabas al frente de la COE. Terminamos esta faceta o este aspecto, esta etapa de tu vida con una pregunta. ¿Cuál fue tu principal aprendizaje y cuál ha sido el deber que se te quedó pendiente, que te hubiera gustado terminar de ajustar o de realizar y que, pues por motivo de un cambio de proyecto, pues no pudo ser? Pues mira... Por ver también un poco esas luces y sombras, ¿no?, que comentábamos. La verdad que yo he de decir que se hicieron, y va muy al hilo, ¿no?, de lo que estáis haciendo vosotros desde la mutualidad de la abogacía. Yo creo que uno de los grandes avances durante ese periodo en la organización fueron el implementar estándares de buen gobierno corporativo. Y esto
como bien sabemos, en las instituciones no es siempre tan claro como a lo mejor en una empresa donde está todo más cotizada, por ejemplo, o no cotizada, pero donde está todo muchísimo más claro y sabemos quién manda y quién toma las decisiones, y sin embargo en una institución de esta naturaleza, pues los poderes y la influencia está muy repartida, muy diluida, no es tan claro como puede parecer desde dentro, ¿no? Y esto, como puede parecer desde fuera. Sí. Y bueno, y entonces se hacen propuestas, y algunas si llegan a buen término y otras son permanentemente discutidas, analizadas, revisadas, y no llegan realmente a realizarse, ¿no? Y yo diría que esa quizá es la parte más que más me costó, ¿no? Claro. El hacer propuestas que claramente tú piensas que ahí va a ser atraer algo bueno para la organización, pero hay muchos intereses contrapuestos y hay diferentes puntos de vista, y eso pues dificulta la ejecución. No siempre es fácil. Bueno, pero es un buen ejemplo de cómo el buen gobierno corporativo ejerce una función transformadora, ¿no? No solo en el modelo, sino también en las dinámicas y los comportamientos corporativos. Ahora mismo estás en varios consejos, los tres más importantes en los que estás, además eres presidenta de la Comisión de Auditoría, con lo cual de alguna manera vuelves a conectar con tu origen, ¿no? de auditoría. ¿Qué destacarías? ¿Qué es lo que más te aporta a ti en este momento? Antes nos hablabas de tener un poco más de tiempo, tener la posibilidad además de estar expuesta a distintas organizaciones en términos de diversidad, en términos pues de problemáticas, supongo que distintas. ¿Hay algo más que concretamente te aporte esta nueva faceta que quieras compartir con nosotros? Bueno, yo creo que hay muchas cosas. Es una visión diferente del mundo de la empresa, o de la empresa en concreto, de la que yo tenía en el pasado. Yo antes reportaba al Consejo y ahora soy parte del Consejo. Y tienes una visión distinta, mucho más estratégica. Obviamente, yo soy presidenta de la Comisión de Auditoría porque mi trayectoria profesional me avala como tal, y he sido auditora y he sido directora financiera y he llevado departamentos de auditoría interna. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención siempre en una empresa es realmente cómo definir qué quieres ser y cómo lo quieres conseguir, ¿no? Los elementos más estratégicos, ¿no? Efectivamente, en definitiva la estrategia, que es una función inherente del Consejo de Administración. Entonces, a mí me aporta mucho el poder tener esa visión y el poder contribuir desde ese punto de vista. No desde el punto de vista de la ejecución, sino del pensamiento global dentro del Consejo, ¿no? De qué queremos hacer y cómo lo queremos conseguir. Y esto, pues, a mí me resulta muy enriquecedor. Sobre todo cuando tienes la oportunidad de estar en diferentes consejos y tú mentalmente comparas, ¿no? Cómo se hacen las cosas en un sitio, cómo se hacen en otro, y cómo al final todo está interrelacionado, absolutamente, aunque sean sectores distintos, aunque sean diferentes tipos de empresa, pero siempre hay elementos comunes, siempre hay elementos transversales que nos están afectando a todos en el día a día. Y hay otro tema que el hecho de estar en consejos me obliga, y que a mí me encanta, que es tener que estudiar. O sea, tener que estar permanentemente actualizado, tener que estar viendo qué pasa en el mundo. Yo, desde que estoy en consejos, no hay un solo año en el que no me haya hecho un programa de lo que sea, de digital business, de consejos, de ESG, de alguna materia que me parece relevante para tu función, y para tu desarrollo, tal, ¿no? Y para tu crecimiento. Y eso es algo que es verdad que en el mundo de la empresa, cuando tú eres ejecutivo, lo tienes muchísimo más estructurado. Cuando tú eres consejero, aunque hay consejos que tienen programas de formación para sus consejeros, pero tienes que buscar tú un poco la vida. Bien, te iba a preguntar precisamente estás expuesta a distintos consejos, tú eres docente en distintas instituciones, entre ellas en el Instituto de Gobernanza Empresarial, en ESADE, donde además eres vicepresidenta del Club de Consejeros, das, como digo,
clases y formación en distintos programas de distintas instituciones, siempre alrededor del mundo del gobierno corporativo. Así es. Si metemos en la coctelera toda esa información y toda esa experiencia que tienes en el ámbito académico junto con tu participación en los distintos consejos, ¿podrías compartir con nosotros un poco el diagnóstico del estado de la situación de los consejos de administración en nuestro país? ¿Por qué destacan y qué es lo que les falta? En términos generales, no hablo de ninguno en particular. Claro, cuando hablamos de consejos de administración tenemos diferentes mundos, ¿no? Uno es el mundo de las cotizadas y dentro del mundo de las cotizadas el submundo del IBEX 35, que quizá es lo que más nos llama la atención porque acapara las portadas de los periódicos, bueno, y porque que a veces también es lo que nos inspira y lo que mueve, ¿no?, a otras organizaciones. Luego tenemos el mundo de las empresas de interés público que no cotizan, pero que tienen un tamaño significativo. Tenemos las empresas familiares, grandes empresas familiares en nuestro país, el 95% del tejido empresarial. Tenemos el mundo de las multinacionales, de las asociaciones, de los colegios, etcétera. Cada una tendría que tener su propio diagnóstico, pero sí que hay algo que yo creo que es común a todas ellas, y es los avances que hemos hecho en gobierno corporativo, me atrevería a decir en la última década. En la última década se han conseguido cosas como la incorporación de consejeros independientes, que antes no era tan evidente, la incorporación de la diversidad, empezamos por la de género, pero continuamos con la de otro tipo de experiencias, conocimientos, etcétera. Cosas como, bueno, pues el desarrollo de las funciones de las comisiones, que es algo realmente importante, el poder tener la información con anticipación y con la calidad suficiente para que los consejeros se preparen. Tomar decisiones informadas, verdaderamente. Absolutamente. Todo eso son retos que se han conseguido relativamente reciente. Ajá. Tenemos otros por delante que todavía tenemos que afrontar o que estamos afrontando, ¿no? Como son, bueno, pues todo el tema de ESG, toda la parte medioambiental y social, sobre todo la de governance. Yo creo que la tenemos un poquito ya más implantada. Sí. La digitalización igualmente. Creo que tenemos un reto, sobre todo en la empresa mediana y pequeña en nuestro país y nos puede aportar muchísimo, y eso se impulsa desde el Consejo. Desde el Consejo. Estamos terminando, Ana, pero no me resisto a preguntarte por tu modelo de liderazgo. Mira, a lo largo de nuestra conversación has nombrado a dos personas. Una, tu padre, ¿no?, en aquella conversación que tuvo contigo para reconducirte o para ayudarte, ¿no?, a tomar la decisión de variar tu rumbo académico, por lo menos inicialmente, y que luego eso tendría consecuencias en la parte profesional. Y has hablado también del que entonces era el presidente de la COE, Joan Rosell. ¿Cómo entiendes tú el liderazgo? ¿Cuál es tu modelo? ¿Tienes algún líder que te haya marcado especialmente? Y por último, ¿crees que estás dejando huella como líder a lo largo de estos años? Yo creo en un liderazgo. A ver, yo también he de decir que yo creo que ha ido evolucionando el estilo de liderazgo a lo largo de mi carrera. Y no solamente en mi caso particular, sino también en el mundo en general, creo que ha ido evolucionando y que, así como en los inicios era un liderazgo mucho más desde arriba, o sea, mucho más de poner objetivos y de asegurar que las cosas se cumplían, creo que afortunadamente hoy nos hemos cambiado un poco las tornas hasta a un liderazgo mucho más inclusivo, donde se tienen en cuenta mucho más las opiniones de todos los participantes del equipo y a esto, bueno, pues nos han en cierto modo también ayudado a cambiar pues las nuevas generaciones. Claro. y cosas como el COVID, o sea, todo tiene su impacto. En mi caso particular, yo he sido una persona, creo que bastante exigente conmigo misma. Y al ser exigente conmigo misma, pues también esto involucra a los equipos que han trabajado conmigo. Pero tirando de ellos hacia arriba, haciendo que la gente crezca. No que la gente se vea desbordada por un trabajo en concreto, sino tirando de ellos y consiguiendo... Crecer, ¿no? Exactamente. Para mí no hay nada más, más satisfactorio, ¿no?, que
gente que ha trabajado conmigo, que hace muchísimo tiempo que hemos dejado de trabajar juntos, pero que sigo teniendo contacto, que me siguen llamando, que seguimos tomando un café y que me han dado las gracias muchas veces, ¿no? Aunque sea a lo mejor por una bronca en un momento dado, ¿no? Igual que me ha pasado a mí con las personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar. Fantástico. Pues con esas palabras y con ese liderazgo, ¿no? que deja huella, terminamos esta conversación. Ana, ha sido un placer tenerte Igualmente. en este CEO Forum y ojalá que sigamos colaborando y haciendo muchas cosas juntas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.